Casa Real ha liberado estas imágenes de Leonor a bordo del buque Juan Sebastián Elcano, imágenes inéditas que vamos a ver de Leonor pues con sus compañeros fregando, charlando con ellos animadamente, en fin, dar un poco de normalidad a las informaciones que se habían dado en los últimos días, ¿no? Sobre que si Leonor realmente pues sentía el mal de tierra y demás. Yo sentiría más que otra cosa, porque luego, bueno, las imágenes son tremendas, de bonitas, me refiero, pero yo aquí tendría sobre todo claustrofobia. Vamos a ver algunas imágenes, pero bueno, sí es verdad que ha llamado la atención. Leonor fregando, rascando la cubierta, en una mesa de chicos, hablando con ellos, en fin. La verdad, lógicamente creo que no habíamos tenido este tipo de imágenes por parte de ninguna casa real. Hay un álbum de fotos, pero bueno, yo os voy a poner un poco el vídeo. Porque ya que lo han liberado, pues vamos a hablar de ello. Y también creo que se han liberado por una razón, y es que esta mañana la reina Sofía en un evento ha estado, pues ha tenido una caída y ha necesitado ayuda de los asistentes. También vamos a ver un poco esas imágenes. Pero bueno, está bien porque también esto ilustra un poco el trabajo que se hace en la embarcación, en el Juan Sebastián Elcano. A mí personalmente tengo que decir, el buque, siendo grande y tal, me parece un poco pequeño, ¿no? Me da un poco de fobia en ese sentido. Aquí vemos imágenes de noche. A ver si la vemos. Aquí a Leonor con más gente, con chicas en este caso. Y bueno, pues están ahí aprendiendo un poco. Ahí están izando. Creo, no. Vale, están ahí poniendo una embarcación en su sitio. Bueno, Leonor mirando. Pero bueno. A ver, voy a poneros un poco. Ya os digo, las imágenes son preciosas, la verdad. Bueno, pues fijaos, o sea, el atardecer, todo. Pero bueno, lo que más nos llama la atención es que Leonor está ahí un poco como una más. Ahí la vemos un poco alzándose. Y bueno, pues sí es verdad que ha llamado bastante la atención. Hay medios que han titulado, ahora la vamos a ver, Leonor colgando de un palo. Bueno, está bien. Ahí vemos a un montón encima de las velas. Bueno, la princesa Leonor realiza ejercicios en su travesía como guardia marina en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Partió el pasado jueves 23 de enero de Las Palmas de Gran Canaria en el Atlántico rumbo a Brasil en su travesía oceánica de 3 semanas que servirá de formación a sus 76 guardiamarinas, entre los que se encuentra la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, heredera de la corona española. El buque escuela de la Armada Española, que comenzó su 97º crucero de instrucción desde el puerto de Cádiz Sur el 11 de enero, ha hecho escala en el archipiélago canario antes de continuar con su ruta a Salvador de Bahía. Ahí la vemos, lo que decían de colgando de un palo. Hombre, pues yo no sé si todo el mundo podría hacer eso, las cosas como son. A pesar de que cuentan ahí con el arnés de seguridad y demás. Pero bueno, las imágenes no son de las 3 semanas a bordo sin ver tierra, sino que son de la escala canaria, y esto lo han justificado los medios que están publicando que Leonor estaba enferma y demás, diciendo que los mareos, el malestar y el aburrimiento todavía no habían hecho mella. Pero ya no incluyen solo a Leonor, sino al resto de marineros. Dice Leonor haciendo lo que no tendrá que poner en práctica nunca, pilotar un velero. En Mallorca lo hará en la Copa de la Reina de Vela y en un ambiente muy diferente de ricos, pijos y beautiful people.
Aquí va con la tropa, carne de cañón. Este es el máximo aprendizaje de la princesa. Convivir con jóvenes, 4 clases sociales por debajo de la suya. Existe clase baja, media, alta, muy alta y clase Borbón. Esto lo está aprendiendo ahora. Los vomitones los friega otro. Bueno, artículo un poquito duro, ¿eh? Un poquito duro porque, a ver, yo creo que íbamos a ver estas imágenes. Ahí la vemos en la mesa. Que ya digo, a mí lo que me choca más de todo esto es el espacio, el poco espacio. Los veo ahí evidentemente muy juntos, tampoco se puede decir que esté mal. Estas son las famosas imágenes de Leonor fregando la cubierta como parte de su instrucción. A ver, al final hay que mantener la casa limpia, y aquí pues yo no veo esto mal, sinceramente. Digo que podíamos no haberlo visto, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo algunas críticas, pero algunas cosas también tengo que decir que me parecen ataques gratuitos. Esto es un poco la escuela donde reciben esa formación. Oye, pues tienen un buen pantallón, ¿eh? Bueno, vamos a ver, creo que ya no hay más. Bueno, aquí, de nuevo, Leonor. Bueno, pues yo, sinceramente, a mí estas imágenes me han gustado, que las liberaran, aunque pertenezca a la escala canaria. Evidentemente, no sé si esperaban que hicieran un directo en YouTube. A ver, vamos a ver. Ayer su padre remarcó que tenían contacto con ella, pero por mensaje. Me encanta ese aparato, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero no me acuerdo del nombre. Bueno, pues hasta aquí lo de Leonor. Vamos con la reina Sofía. La reina Sofía ha estado en un evento donde entregaba los premios Hispania Nostra y Europa Nostra. Bien, en las imágenes que ha liberado Casa Real no se ve ese momento de la caída, pero ahora os lo voy a mostrar un poco en foto. Lo cierto, yo la he visto bien, quiero decir, en esta, a ver, teniendo en cuenta que es una persona mayor y demás, pero bueno, no han sido medios republicanos en este caso los que han titulado preocupación un poco por la salud de la reina Sofía. Yo tengo que decir que la he visto bien, en el besamanos, saludando a la gente, en fin. Ella ha hecho este compromiso de agenda en Segovia, en esta cita cultural que, como digo, pues ha dejado esa imagen que ha despertado cierta preocupación en torno a su verdadero estado de salud. Como digo, las imágenes en vídeo no las han liberado. Ella se disponía a bajar del escenario y ha necesitado ayuda para bajar las escaleras. Y que ese detalle, pues que no ha pasado desapercibido para nadie. Pero bueno, ahí la vemos, yo la veo entera y bastante bien, ¿no? Es verdad, cuenta ya con 86 años. Ella de todos modos siempre ha tenido buena salud, pero bueno, yo también entiendo que está cuidando en este sentido a su hermana Irene. Digan lo que digan, bueno, y a pesar de los privilegios, a mí me parece que hay que tener en cuenta que convivir con este tipo de enfermedad pues desgasta en general, ¿no? Si no físicamente, al menos mentalmente. Cabe recordar que el pasado mes de abril, después de la boda del alcalde de Madrid, fue ingresada aquejada de una infección en el tracto urinario. Dijeron en su momento, bueno, pues que era por el cóctel que había servido, creo que era de gambas o langostinos, no me acuerdo, mirar el vídeo, pero vamos, que pusieron el foco en este caso en el alcalde de Almeida, que quiso sentar a la reina Sofía a su lado y la hinchó a gambas, vaya. En fin, que eso quedó en un susto, ¿no? Y bueno, también tuvo un golpe de calor este verano en Mallorca, pero bueno, ella tiene 86 años, una edad más que reseñable para ciertos cuidados y pues una caída a su edad evidentemente podría tener consecuencias terribles. Después de esto, pues ella ha vuelto a Zarzuela y sabemos que su hijo Felipe le va a entregar el Toisón de Oro, por lo que todavía no hay fecha. Vamos a ver la imagen.
que es esta que vemos aquí. No ha habido ningún tipo de traspiés, pero bueno, ha llamado la atención que ahí se ha tenido que apoyar y otro en este caso que cogerla y ella pues mirando atentamente los escalones. Pues mira, esto también se llama prevención. Bueno, pues no hay nada más, quiero decir. Es lo que ha podido ser, pero no ha sido. Pero la imagen, pues evidentemente llama la atención. Luego es verdad que viendo las imágenes del evento, pues yo sinceramente tengo que decir que no la veo especialmente deteriorada de salud. No sé. Como digo, parece que esta imagen la ha querido evitar Casa Real y por eso ha liberado esas imágenes de Leonor con las que yo creo que contaban desde hace tiempo, ¿no? Pero todo prácticamente ha ocurrido el mismo día y las imágenes se han liberado justo después de las noticias que había sobre esta instantánea de la reina Sofía. Lo voy a dejar aquí. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita o me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.